Buenas tardes, continuando con la exposición de este trabajo asignado de ecuaciones de flujo. Prosigo con lo antes dicho, en secuencia con lo que ha dicho mi compañera Norgelis Campos. Mi nombre es José Soto. Continúo con la ecuación de Panhard-Levy. Esta ecuación viene determinada por el caudal de gas, donde Q es el caudal volumétrico de la eficiencia de tubería, que es E, la presión de base, temperatura de base, P1 presión de aguas arriba, P2 presión de aguas abajo, G la gravedad del gas, temperatura promedio de flujo de gas, longitud equivalente al segmento de la tubería, el factor de compresibilidad del gas, D el diámetro interior de la tubería. Acá tenemos la tabla de este método de Panhard-Levy, donde ya recopilamos, tenemos los valores de la variación de presión para buscando las diferencias de caudales acá. Entonces, los cambios en el caudal, que como vamos a ver, como consecuencia de esta variación de presión que fue asignada por nosotros, y tenemos un valor de 1000 a 50, y para este diferencial de presión, el último, 0. Tenemos acá un caudal desde 198 hasta 0, con estos valores tomados. Acá tenemos la lámina, la gráfica, que nos identifica los cambios en el caudal de gas por la variación de esta presión que nosotros asignamos. Ok, continuando con la ecuación de Panhard-Levy, tenemos la segunda tabla que nos da para asignamos valores del caudal y tenemos variación de los delta P, con unos delta P de un valor 575.654675 hasta 20.306765. Y acá tenemos esta representación de la gráfica y vemos los cambios en el delta presión por la variación del caudal. Acá tenemos la tercera tabla, que ahora asignamos valores de L, de la longitud, y tenemos variaciones de presión que van desde 600 hasta 234 de variación de presión. Y vemos la variación, los cambios de presión en la longitud versus la longitud de la tubería. Acá tenemos esquematizado y los valores de los cambios de la presión con respecto a la longitud de la tubería. Ahora tenemos la ecuación del Instituto de Tecnología de Gas, IGT. Acá tenemos la ecuación de caudal de gas diferente al método anterior, y tenemos toda la nomenclatura y significado de los factores que tiene en curso esta ecuación. Tenemos la primera tabla, como habíamos dicho, la variación de asignado a la presión, valores asignados a la presión. Acá veremos la variación del caudal, cómo varía el caudal de 185.763 hasta 0. Y acá tenemos la gráfica que vemos los cambios en el caudal en relación a la presión. Tenemos la B, que la diferencia que le damos al caudal, o sea, le damos valores al caudal para ver la variación de la presión. El caudal es variación del caudal y L constante. Los cambios de la presión por variación del caudal. Tenemos la tercera tabla, cambios de la presión por variación de la longitud, teniendo Q constante. Aquí tenemos los valores de L asignados y la variación de la presión con constante. Y tenemos la gráfica representativa a estos valores. Tenemos la ecuación de Piglas, donde colocamos, acá tenemos también una caudal de gas diferente para este otro método.
donde también tenemos otra variación representativa con la variación de la presión y el caudal con L constante. Y acá tenemos la gráfica representativa a este evento de los cambios en el caudal por la variación de la presión. Tenemos valores del caudal, asignamos, entonces cambio de presión por variación del caudal y L constante. Acá tenemos la gráfica también que nos da esos tipos de valores. Tenemos la parte C, donde tenemos las longitudes y manteniendo Q constante, y tenemos un valor de 1210 hasta 514 de variación de presión, delta presión. Y en la gráfica C, como todas las anteriores, cambios en la presión y su longitud de tubería es constante. Ecuación de Müller que hace en el método diferente de la ecuación de caudal de gas, aunque acá tenemos el diferencial de presión, va a ser el asignado, y tenemos otra variación del caudal por cálculo de esta, gracias a esta ecuación, teniendo un caudal de 229 hasta 33.96 y al final 0. Y los cambios que vemos acá en la gráfica, tenemos estos cambios del caudal por la variación de la presión. Acá tenemos los cambios de la presión por variación de caudal y L constante. Tenemos L constante y la variación de presión de 497 hasta 20.151428 con su gráfica asignada para estos diferentes cambios de presión por la variación del caudal. Tenemos la ecuación de Müller en la longitud, cambio de la presión por la variación de la longitud manteniendo Q constante, un valor de 520 a 195, y la gráfica representativa a estos cálculos. Tenemos la ecuación de Fischer con el caudal de gas, todos los elementos ya mencionados, y vemos que en la variación de presión tenemos un caudal de 150 a 25.173 y la gráfica referente a esto. Tenemos en la parte B los cambios de la longitud, L constante, y la variación del caudal. Tenemos diferentes tipos de presiones. Igual para la parte C, cambio de presión por variación de la longitud manteniendo Q constante. Acá tenemos los valores asignados de la longitud y la variación de la presión. Acá tenemos todos los cambios en el caudal de todos los 11 métodos aplicados que realizamos. Cada ecuación de uno de ellos nos arrojó unos resultados de caudal, de la diferencia de caudal, L constante y la variación de la presión. Ok, acá vamos a ver todos esos valores reflejados, y con estos valores nosotros vamos a hacer un promedio de media, ¿verdad? Para ver a cuál de estos métodos, de estos 11 métodos, es aplicable en una población de números más aceptables. ¿Cuál es más aplicado a esta tabla? Pues a alguno de los métodos que se acerque más porcentualmente. Acá tenemos la primera gráfica que nos arroja los cambios en el caudal como consecuencia de la variación de la presión y la longitud constante. Aquí tenemos la línea de la media, que ya en la tabla anterior, con todos los resultados de la variación de presión caudal al final. Acá tenemos el que más se asemeja, y tenemos